Dice 1 de Timoteo, capítulo 5, versículo 1, vamos a leer todos juntos. No reprendas al anciano, sino exhórtale como a padre, a los más jóvenes como a hermanos, a las ancianas como a madres, a las jóvenes como a hermanas, con toda pureza. ¿Sí? Bien, si tendríamos que terminar acá, casi que todos hubiésemos entendido lo que Pablo le está escribiendo a Timoteo. Pero como la idea es entender un poco más en profundidad y que realmente nos sirva, vamos a tratar de poner algunos contextos y entender un poco por qué Pablo tiene que explicarle a Timoteo acerca de esto. Algo que ya conocía y algo que ya sabía, ¿sí? Para también no salirnos de contexto, pensemos que esto es una carta de las llamadas pastorales, ¿sí? Entonces, entendamos que está hablando en específico de una función. Ahora, más allá de eso, el mensaje que en esta noche quisiera que podamos compartir es que todos podamos entender el contexto, que podamos entender también la situación para que también nosotros podamos entender qué es lo que debemos hacer y cómo debemos comportarnos, ¿sí? Se lo voy a leer en otra versión, ¿sí? Porque a veces no me gusta mucho a mí, pero la NTV traduce ideas, ¿sí? Y en el contexto de las ideas, quizás algunas palabritas como que nos guían un poco más a entender el texto. Dice, nunca le hables con aspereza a un hombre mayor, sino llámale la atención con respeto, como lo harías con tu propio padre. Dirígete a los jóvenes como si les hablaras a tus propios hermanos. Trata a las mujeres mayores como lo harías con tu madre, y trata a las jóvenes como a tus propias hermanas con toda pureza. Sin duda, más allá de que el texto es el mismo, algunas aclaraciones en las ideas, este texto nos muestra, nos aclara algunos conceptos, ¿sí? Que vamos a tratar de abordar en esta noche. Vamos a hacer una pregunta. El jueves pasado, ¿sí? Hablamos a lo Fernando y hablamos de por lo menos algunas ideas, ¿sí? Un buen ministro de Jesucristo debía ocuparse de dos cosas, de la enseñanza, muy bien, la enseñanza de la sana doctrina, ¿sí? ¿Acordamos de eso? ¿Y qué más debería ocuparse? ¿En qué más debería ocuparse? El ejercicio de la piedad, muy bien. Pablo, escribiéndole a Timoteo, en esas dos cosas, en esos dos fundamentos, es que basa el contexto de lo que sigue, lo que leímos hoy, ¿sí? Teniendo en cuenta estos dos grandes principios, estos dos grandes fundamentos, estas dos grandes bases de la enseñanza de la doctrina y de ejercer la piedad, es que Pablo le aconseja a Timoteo acerca de estas relaciones, de esto que debía hacer en la iglesia allí en Éfeso. Y no es menor esto, sino que primero fíjense que lo que hace Pablo es marcar el fundamento, poner el fundamento para que lo que construye arriba, para que las relaciones en la iglesia y en la función particular de Timoteo pueda hacerlo y con autoridad, ¿sí? Si leemos el texto, nuevamente y pensando en lo que está hablándole, ¿a quiénes le habla? Vamos a en particular, son cuatro tipos de personas. A los ancianos, a los hombres ancianos, vamos a poner un contexto, a los hermanos, a los hombres jóvenes, le habla a las ancianas, muy bien, y a las mujeres jóvenes, ¿sí? Es muy fácil hasta estructurarlo, ¿sí? Ancianos jóvenes, ancianas jóvenes, ¿sí? No vamos a usar la palabra jóvenes porque no existe, ¿sí? Jóvenes, ¿sí? En esa misma estructura es que Pablo, y tal cual el escrito, Pablo le está hablando a Timoteo a cómo debía dirigirse a esas personas. Pero el contexto no es solamente que les tenía que hablar.
había algo más. ¿Quién se anima a decirlo? Sí, pero ¿por qué? Había que corregir, ¿sí? Sí, la idea es eso, había que exhortar también, pero había que corregir, no era una simple enseñanza. Había algo que corregir. Entonces, a quienes le tenía que hablar, tenía que de ellos corregir algo. Les pregunto algo. Cuando ustedes eran chicos, ¿cómo los corregía su mamá o su papá? A veces duramente, ¿sí? A veces duramente. Cuando tenían poca paciencia, a veces duramente. Dice la Biblia que aún así tenemos buenos recuerdos de ellos, ¿no? Pablo le estaba hablando a Timoteo, que era un joven hermano que estaba teniendo la función de sobrevedor, allí vamos a ver un poco en esto, y que tenía que exhortar o tenía que corregir a ciertos grupos de personas por algunos motivos. Y tenía que hacerlo de una manera. Entonces lo que nos habla es a quiénes, con un motivo, y de qué manera hacerlo, ¿sí? Ahí vamos en eso vamos a tratar de concentrarnos en esta noche. El pasaje nos muestra la herramienta, ¿sí? La herramienta de cómo hacerlo, de cómo corregir, y también nos muestra el motivo, que era el error, por supuesto, y esto nos habla también de la manera de hacerlo. ¿Por qué es esto? Bueno, porque esta estructura, de la forma que Pablo lo explica, es sencilla, pero cuando comprendemos un poco en profundidad vamos a entender un poco lo fácil que debería ser, ¿sí? Vamos a ir al texto nuevamente y pensando que Pablo le está hablando a un grupo, a una iglesia, pero le está hablando a un hermano, pero le está hablando a una iglesia, ¿sí? En el Nuevo Testamento se nos habla de la iglesia como con varias metáforas, ¿sí? En algunos lugares vemos que se habla de nación santa, en algunos lugares se nos habla del reino, en algunos lugares se nos habla de sacerdocio, está hablando de la iglesia siempre, ¿sí? Después, si quieren, podemos hasta compartir los textos. No lo hacemos por un tema de tiempo, pero también se nos habla, Jesús mismo habló de la vid, ¿sí? Como la iglesia, como la vid. También se nos habla de un cuerpo, se nos habla de un templo. Pablo utiliza muchas veces este tipo de metáforas sobre la iglesia. Se nos habla de una iglesia, se nos habla de un rebaño, pero en este contexto, en este texto que está hablando a Timoteo, le está hablando a una familia, ¿sí? Una familia que tiene varios integrantes, ¿sí? En la familia hay padre, madre, hay hijos, hay hermanos, hay varias relaciones, hay abuelos, hay una familia, hay bastantes relaciones. Bueno, de esta misma manera es que Pablo lo utiliza en este contexto. No es el único lugar donde lo utiliza. En Efesios también lo utiliza, en el capítulo 2, versículo 19, un texto que conocemos bastante, dice: así que ya no sois ni extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Y en este contexto es que Pablo también le está hablando a Timoteo acerca de la iglesia de Éfeso. En Gálatas también se nos menciona esto, ¿sí? Del contexto de la iglesia como una familia, ¿sí? En sus relaciones, en sus maneras de comunicarse y en sus maneras de arreglar ciertas situaciones, ¿sí? Allí en Gálatas también se nos habla en el capítulo 6, versículo 10, se nos habla que así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, y dice mayormente a los de la familia de la fe. ¿Sí? Un texto que conocemos bastante. Hablando de esta misma forma, Pablo le está explicando a Timoteo cómo debía tratar o cómo debía accionar de acuerdo a ciertas situaciones que venían o provenían de un pecado con ciertos miembros de esa familia, ¿sí? Entonces, por supuesto que la familia siempre nos habla de algo que habla de intimidad, nos habla de aquello que es cercano, aquello que se puede hablar con franquedad porque nos conocemos bien, ¿sí? Con franquedad porque nos conocemos bien. Se habla de amor porque nadie quiere que en su familia a alguien le pase algo malo, ¿sí? Entonces, todos buscamos ser sinceros, buscamos el amor y buscamos que el otro no sea estorbado. Y esto lo digo desde
el lado de padre, ¿no? Quizás cuando éramos chicos, si nos preguntaban cuando estábamos enojados con algún hermano, seguramente no hubiésemos contestado de esta misma forma, ¿no? Pero en la realidad, en el fondo, en la verdad, en lo sincero de nuestro corazón, queremos que a nuestro hermano, a nuestra hermana, a nuestro padre, a nuestra madre, les vaya bien, ¿sí? Y que sean personas de bien. Y eso es lo que una familia promueve, ¿sí? A veces lo promueve más visiblemente, a veces menos visiblemente, pero eso es lo que la familia promueve. Y lo que debe promover la familia como iglesia también, ¿sí? Entonces, Pablo, hablándole a Timoteo acerca de esto, lo está llevando a mostrarle que esta relación familiar debía ser tratada con mucho amor por sobre todas las cosas y mucho cuidado. Y el amor por sobre todas las cosas en una familia y en una iglesia también, es la columna vertebral, ¿sí? Si las cosas no se hacen con amor, si las relaciones no se sostienen con amor, sin duda el cuerpo se va a quebrar y sin duda las cosas no van a funcionar bien, ¿sí? Dentro de este marco, por supuesto, el problema era tener que confrontar contra el pecado. Y si un miembro se duele, como dice Pablo, todos los miembros se duelen con él, ¿sí? ¿Qué pasa cuando un miembro se duele? Bueno, seguramente genera a través del sistema nervioso dolor o señales en otras partes del cuerpo, no solamente en el cerebro. Y esto hace que el cuerpo no funcione bien. En una familia sucede exactamente lo mismo. Y en la iglesia, como familia, también debería funcionar de esa misma manera. Pablo le está hablando a Timoteo acerca de la iglesia donde estaba él y le está hablando acerca del pecado, ¿sí? Y por supuesto que nadie quiere que un hermano, un padre, una madre, por haber caído, por haber pecado, insista en eso y que eso haga que la familia no funcione bien, que la familia no pueda crecer. Y por supuesto que en el plano espiritual eso estorba al crecimiento, a la relación con Dios, estorba que podamos vivir en paz y que podamos vivir en amor. Por lo cual, lo que está diciendo Pablo a Timoteo es tratar de que esas relaciones tengan una reconciliación, ¿sí? Y quizás la reconciliación no es porque están peleados el uno con el otro, sino porque uno está distanciado de lo que realmente une a esa familia. Y esa familia está unida por la presencia de Dios, ¿sí? La iglesia está unida, o debería estar unida, por la presencia de Dios. Y todos deberíamos buscar que la gloria de Dios sea manifestada a todos, ¿sí? Timoteo era parte de esa familia, sin duda, y en esa familia había pecado. Si vemos en el libro en 1 Timoteo, en algunos pasajes vamos a encontrar ciertos puntos que nos muestran lo que estaba pasando en esa familia. Algunos ya hasta lo vimos jueves anteriores. Esa familia había miembros que habían abandonado la verdad y la piedad. Justamente lo que hablamos, las bases de lo que habíamos hablado o escuchado el jueves pasado. Habían abandonado la verdad y la piedad. Había personas que habían naufragado en cuanto a la fe. Había mujeres que habían abandonado su función intentando suplantar la función que tenían los hombres. Había hombres que aspiraban el liderazgo, pero no eran aptos para poder ejercer ese liderazgo. Por eso es que Pablo les habla acerca de las funciones. No solamente pasaba esto, sino que también había maestros que enseñaban falsas doctrinas, que eran, sí, y Pablo utiliza esta palabra, que eran falsas doctrinas de demonios, ¿sí? Por lo cual era bastante grave lo que estaba pasando con algunos de los miembros de esa familia. Las viudas más mayores estaban llevando una vida impura, y al igual las viudas menores, por lo cual en esa familia sin duda había problemas. En esa iglesia había problemas. Y Pablo, con toda templanza, con toda sabiduría y mansedumbre, le habla a Timoteo para que sepa cómo abordar esas situaciones. Y esto es lo que vamos a tratar de analizar en esta noche.
Pablo debía confrontar el pecado, pero sin lastimar, sin herir, sin romper, sin desmembrar, ¿sí?, los miembros, sino que debía tratarlo de la forma más amorosa para que esta familia siga unida, pero restablecida en su pleno funcionamiento. Sin duda, cuando hablamos de que hay que corregir, no nos viene una buena idea a la cabeza, ¿no? Es decir, cuando hablamos que hay que hacer que alguien cambie de postura o que cambie de sentido en lo que está haciendo, o reprender un pecado en específico, sin duda no está bueno, ¿sí? No es que es alegre la forma. Y Pablo trata de transmitirle acerca de esto a Timoteo. La Biblia condena ampliamente el pecado. Y en el seno de la iglesia, por supuesto que sí. En Proverbios se nos habla mucho acerca del castigo, lo que produce el castigo. Pero ¿saben qué? A veces quizás tenemos más las nociones negativas de lo que produce el castigo que las nociones positivas de lo que nos dice la Biblia acerca del castigo. En Proverbios hay varios proverbios que nos hablan de las cosas que genera buenas el castigo, la corrección, ¿sí? Y si vemos ahí en Proverbios capítulo 15, se nos habla del entendimiento, nos da entendimiento el castigo. Si vemos en Proverbios 19, nos habla de que nos da conocimiento, quizás por ignorancia a veces cometemos pecado. Se nos habla en el capítulo 15 también, en el capítulo 29 también, se nos habla de que la corrección trae sabiduría, ¿sí? Se nos habla también en el capítulo 13, en el versículo 18, se nos habla que el castigo, la corrección, trae honra. Se nos habla también de que el castigo, en el capítulo 6, versículo 23 de Proverbios, se nos habla de que trae una vida feliz. A veces a nadie le gusta ser corregido, a nadie le gusta tener que pasar por esa situación fea, como ese trago amargo, pero a veces no nos damos cuenta cuántas buenas cosas nos trae y por sobre todo nos trae la cercanía con Dios. Y la función de Timoteo era tratar de mostrar a todas esas personas de lo que estaba sucediendo allí en Éfeso, para que cambien su mente, para que cambien de manera de pensar, para que cambien su actitud y vuelvan a restablecer su comunión con Dios. En Tito capítulo 2, versículo 15, se nos habla, Pablo le está hablando a Tito, por supuesto, otra de las cartas pastorales, y dice: esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad y nadie te menosprecie. Fíjense que de esta misma manera Pablo tenía que dirigirse a otros siervos, en los cuales estaban trabajando en la función pastoral de la iglesia, y les tiene que decir de esta misma forma, tiene que decirle: no tengas temor de tener que exhortar, de tener que corregir, de tener que marcar el error, porque esto es bueno y nadie te menosprecie por eso. Y esta es un poco la actitud que a veces debemos guardar y tener, entender que Dios ha puesto algunas personas para esto, que deben también actuar en esa función y que también esas personas pueden ser susceptibles de tener que ser corregidas y también tienen que tomar esa misma actitud. Sin duda puede ser doloroso, pero Pablo le da una forma a esto y le está diciendo en 2 Timoteo, en el capítulo 2, que le dice que esta función la ejerza con toda paciencia. Exhorta, dice, con toda paciencia, en el capítulo 4, versículo 2 de 2 Timoteo. Tenía que exhortar con toda paciencia. A veces, como padres, perdemos la paciencia, ¿no? Si nuestro hijo está dando vueltas y insiste con hacer algo mal, insiste con hacer mal, y perdemos un poco la paciencia. Bueno, Pablo le dice: tené paciencia, Timoteo. Es necesario que actúes con amor y con paciencia, porque estas correcciones no son fáciles, pero hay que hacerlas, porque si no la iglesia, si no la familia, no funciona como debe funcionar. Y pensando en esto, cuando habla allí
fíjense que hay dos acciones que tiene que ejercer Pablo. Primero, una que no tiene que hacer y una que sí tiene que hacer. ¿Cuál es la primera? La que no tiene que hacer. No tiene que reprender. Perfecto, no tiene que reprender. Y sí que tiene que hacer, tiene que exhortar. ¿Sí? A veces, y hablo como padres, cambiamos el orden, ¿no? Así, primero, decimos, te reprendo y capaz que después te enseño o te exhorto. Y justamente fíjense que la actitud de amor que Pablo le está transmitiendo a Timoteo es hacerlo de esa forma. No reprender, quizás es digno de ser reprendido, pero no reprender, sino exhortar. Y exhortar habla ahí de exhortar, de enseñar con vehemencia, ¿sí? De enseñar de una forma para que la persona pueda entender, para que la persona pueda en sus cabales entrar y darse cuenta que lo que está haciendo está mal. ¿Cuál es la función que debe tener con cada grupo? Primero hablamos de los ancianos, ¿sí? Ancianos, la palabra que está ahí escrita es episcopos, ¿sí? La que nosotros conocemos bien, que habla de ancianos, pero en el contexto, por el contexto, nos damos cuenta que lo que Pablo está diciéndole a Timoteo le está hablando de personas mayores, ¿sí? De hombres mayores, ¿sí? Que tenían una cierta relevancia. Y para el contexto de esa época, el hombre mayor tenía relevancia por su sabiduría, por su caminar, por su andar, y por supuesto que era alguien referente para muchos. Y primero se dirige a ellos porque si ellos hacían algo mal, quienes estaban atrás de ellos probablemente lo iban a imitar. Y Pablo lo que está diciendo a Timoteo, vos tenés que cortar con eso. Tenés que evitar que todo eso se propague. Que si hay pecado de algún hermano, bueno, que esto no se transmita a toda la iglesia. Que esto no sea algo normal para todos. Si hay alguien que está comportando en forma equivocada, bueno, que esto no pase para toda la iglesia. ¿Sí? Hay que atender ese caso, hay que acercarse, ayudar al hermano, corregirlo con amor, con paciencia, pero que esto no traspase a toda la iglesia. Y esto habla de que Pablo le está explicando en cierta forma, de forma indirecta quizás, la autoridad que debía tener Timoteo para ejercer este oficio. Timoteo debía confrontar con personas que pecaban y que debía hacerlo con todo respeto y deferencia, mostrándoles como si fuese su propio padre, ¿sí? Y también hay que poner en contexto de la sociedad de aquel tiempo, ¿no? En ese tiempo nadie se le ocurría hablarle mal al padre, ¿sí? Era un problema, sí, estaba algo desmedido. De hecho, el Antiguo Testamento nos habla de un montón de pasajes acerca de esto. Quizás en el contexto cultural de hoy está tan desenfocada la sociedad que es algo normal, ¿no? Hablarle mal a un padre. Pero vayamos a pensar en los contextos que Dios puso esto y que deberían ser los normales para hoy también, ¿sí? Y la Biblia hace mucho énfasis en tratar con respeto a los mayores. En el libro de Levítico, en el capítulo 19, versículo 32, dice, ordena, delante de los decanas te levantarás y honrarás el rostro del anciano. Proverbios 16, 31 dice, corona de honra es la vejez. Job, en el capítulo 32, versículo 4, este texto lo encontré y me costó entender el contexto, pero es muy bueno. ¿Recuerdan? Job estaba siendo interpelado por 3 amigos, vamos a decir 3 de sus pares, ¿sí? Y llega un cuarto que se llamaba Eliú, y fíjense lo que dice Eliú en Job, en el capítulo 32, versículo 4. Pero viendo Eliú que no había respuesta en la boca de aquellos 3 varones, se encendió en ira. Y respondió Eliú, hijo de Baraquel Busita, y dijo, yo soy joven y en vosotros ancianos, por tanto, y vosotros ancianos, por tanto, he tenido miedo y he temido declararos mi opinión. Esperó hasta el final. Por supuesto, después conocemos la historia de lo que pasó.
de la opinión de Eliú, ¿sí? Pero no quiero llevarnos a esa idea, sino entender el respeto sumo que tenían en el Antiguo Testamento las personas sobre personas mayores. Aún sobre aquellos que tenían errores, se equivocaban. Igualmente, el respeto era más que importante. Las Escrituras hablan del respeto que debemos tener. En Proverbios capítulo 4, versículos 1 al 4 dice: «Oíd, hijos, la enseñanza de un padre, y estad atentos para que conozcáis cordura, porque os doy buena enseñanza. No desampares mi ley, porque yo también fui hijo, y mi padre delicado y único delante de mi madre. Y él me enseñaba y me decía: retenga tu corazón mis razones, guarda mis mandamientos y vivirás». Y este era el estilo, el formato que en ese tiempo se vivía. Sin duda algo o mucho para aprender en este tiempo, en esta cultura que vivimos. Pero fíjense que esto llevaba a que, aún así, si la persona se equivocaba, Timoteo tenía que ejercer su oficio y tenía que corregir a esa persona. Aún siendo una persona anciana, aún siendo una persona de muchos años y con mucho vivido, con mucho caminado y quizás muy buen referente, si se equivocaba, tenía que acercarse con todo amor, con toda pureza, con toda paciencia, debía ayudarlo. Acerca de esto, Nabucodonosor era un hombre totalmente pedante y un hombre que realmente deshonraba a Dios, ¿sí? En muchas de las actitudes, por su soberbia. Daniel, un joven que había sido traído cautivo, con mucha paciencia y con mucho amor, le habla a Nabucodonosor y le dice en el capítulo 4, versículo 27, «Por tanto, rey, acepta mi consejo. Tus pecados redime con justicia, y tus iniquidades haciendo misericordias para con los oprimidos, pues tal vez será eso una prolongación de tu tranquilidad». Fíjese con qué palabras suaves le está diciendo que recapacite acerca de su pecado, de su error, para que cambie de actitud, porque eso le iba a traer, le iba a prolongar su tranquilidad. A veces podemos perder la paciencia y decir cosas que no corresponden. Y aún así, puede estar bien en el sentido de que lo que tenemos que decir está bien, tenemos que reprender el pecado, pero fíjense con qué palabras de amor, con qué palabras de sabiduría Daniel, sin duda un hombre sabio, un hombre conforme, con un pensamiento y una sabiduría que Dios le había dado, se dirige al hombre más poderoso de la tierra en ese tiempo y le habla con todo amor y sabiduría para corregir, para que corrija y para que cambie de pensar acerca de lo que estaba haciendo. Timoteo debía, con todo amor y paciencia, corregir a quienes eran más grandes. Pero también habla de los jóvenes, y Timoteo debía corregir también a los jóvenes. Y fíjense que los trata como a hermanos. Si yo me paro en la edad de que era hermano muy chico, seguramente no tenía la paciencia que debía tener o tenía que tener Timoteo para ejercer esa corrección. Pero vemos a Pablo recomendándole cómo debía tratar a sus hermanos, a esos jóvenes, y debía hacerlo con todo amor, con toda pureza, con toda tranquilidad, para que esos no se desvíen. Fíjense lo que dice el libro de Levítico, y también quizás seguramente Timoteo tenía presente esto, lo que dice el libro de Levítico en el capítulo 19, versículo 17. «No aborrezcas a tu hermano en tu corazón, razonarás con tu prójimo para que no participes de su pecado». Y esto nos habla de consejo, nos habla de que no debía aborrecerlo, sino debía cuidarlo. No debía aborrecerlo, sino debía recomendarle que cambie de opinión. Y esto nos habla de la forma que debía hacerlo. Debía hacerlo con amor, debía hacerlo de una forma para que la persona no se pierda, sino ganarla. Pablo también habla de esto, de no perderlo, sino ganarlo para Cristo, ¿sí? A veces
perdemos la paciencia. Dios nos manda a que no la perdamos y que busquemos la unidad, que busquemos el que puedan estar en armonía. En varios pasajes se nos habla del amor a los hermanos. Pedro es bastante claro ahí en el capítulo 1, versículo de 1 Pedro, capítulo 2, perdón, versículo 17. Y varios hermanos, y varios pasajes nos habla de esto. Esto no habla de que debían buscar estar en concordancia o de acuerdo con el pecado que estaban cometiendo, sino que nos habla de buscar corregir eso que estaba mal, corregir eso que no funcionaba bien. ¿Para qué era eso? Para que esa persona realmente sea ganada. Vamos a saltear un poco. Con las ancianas. ¿Cómo debía corregir a las ancianas? Habíamos leído que había situaciones entre las viudas o las ancianas también allí en la iglesia. Dice Proverbios capítulo 23, versículo 22, «Oye a tu padre, a aquel que te engendró, y cuando tu madre envejeciere, no la menosprecies». Y no habla de que no la menosprecies según una situación, no la menosprecies si está en sus cabales, pero si no está en sus cabales podés menospreciarla, no habla de eso. Lo que habla es que en todo momento no la menosprecies, el texto está ahí. Y quiere decir que aún la persona, estando en no haciendo las cosas bien, no debe ser menospreciada. La madre no debe ser menospreciada. Y Pablo le está diciendo a Timoteo que trate a esas mujeres como su propia madre. Y no debe ser menospreciada, sino que debe tratarse con total cariño, con trato de amor, para que la persona no se pierda. Fíjense lo que Pablo le escribe a los filipenses en el capítulo 4, y vamos a ir redondeando esta idea, en el capítulo 4, versículo 1. «Así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. Ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también, y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida». Evidentemente ahí en Filipos había algún problema, y con dos mujeres que eran siervas de Dios, que eran personas reconocidas, eran personas adultas, grandes, y evidentemente había algún problema. Y Pablo le escribe a los filipenses y les dice cómo debía ayudar. No les dice que las saque de comunión, no les dice que las aleje y las manda a una iglesia, a otra iglesia, no les dice que las sacaba y que estén afuera, que no las querían más porque generaban desunión, sino que les dice, y con todo amor, y trata de alentarlas, y les dice que estén en unidad, que estén tratando de buscar la unidad por el bien del cuerpo, no por el bien de ellas mismas o por el bien de siquiera la iglesia en Filipos, por los sobreveedores de esa iglesia, sino que estén en unidad por la iglesia en su conjunto. Pablo le tiene que hablar de esa forma y hacerlo, y fíjense que le habla de les ruego, les habla directamente a ellas, a través de la carta que le escribe a los filipenses, les habla a ellas, les ruego, les dice. No les dice, ustedes que están haciendo las cosas mal, cambien de actitud, sino que les está diciendo, les ruego, con amor. Y les dice también, ustedes que en otro tiempo estuvieron haciendo la obra, y es más, estuvieron con otros, conmigo estuvieron haciendo la obra, dice Pablo. Bueno, recapaciten, piensen en la unidad, piensen en el servicio, piensen en la iglesia, piensen que esto lastima a la iglesia. A las más jóvenes, y Pablo acá hace una distinción. No solamente le dice que las trate como hermanas, sino que le está diciendo con toda pureza. Timoteo era un hombre joven, ¿sí? Era un hombre bastante joven. Y sin duda tenía que enfrentarse a muchas personas o muchas situaciones
sin duda era un hombre probablemente de carácter un poco apocado, pero que también tenía que lidiar con hermanas jóvenes, probablemente de carácter fuerte, en las que también había problemas o generaban problemas. Y Pablo le dice, si hay pecado, aún así, si son jóvenes y son mujeres, también hay que cambiar de actitud, hay que cambiarlo eso. Por supuesto que Timoteo le insta a Timoteo a que se sienta desinteresado, ¿sí? Desinteresado en la situación de la persona afectivamente, sino que lo que le está diciendo es, sentíte desinteresado para que entiendan que Dios me puso aquí para enseñarte, Dios me puso aquí para mostrarte el error y que puedas cambiar de actitud. En una familia espiritual siempre hay cosas que cambiar. Todos tenemos cosas que cambiar. Y las mujeres estas jóvenes también tenían que cambiar. Pero tenían que ver a quien le estaba mostrando el error y que le estaba mostrando que no era por un tema de interés propio, sino que era en el interés general del bienestar del cuerpo de Cristo. Que era necesario hacerlo porque la familia se iba a doler, iba a lastimar a la familia el pecado que ellas cometían o el error que estaban haciendo. Y Pablo le muestra a Timoteo la necesidad de cómo separar las cosas para realmente cumplir la función que Dios le había encomendado a Timoteo. La idea es que en todos estos grupos de personas, Timoteo debía trabajar, pero ellos también debían ver la autoridad que Dios le había dado a Timoteo para poder llevar a cabo este ministerio. Y estas personas debían ser tratadas con amor, con cuidado, con el fin de que el cuerpo quede en unidad y que el cuerpo pueda crecer y pueda estar estable y pueda estar firme para poder moverse con normalidad, moverse naturalmente. Y esto nos habla a nosotros, también como una familia, que debemos cuidarnos el uno al otro. Debemos tratar de que si mi hermano está en pecado o está cometiendo algún error, ayudarlo a que cambie de actitud. ¿Cómo? Con amor y con paciencia. De tal forma que mi hermano sea ganado, de que mi hermano no se aleje, de que mi hermano pueda cumplir el rol, cumplir la función que Dios le puso y para la que le puso en el cuerpo. Y que el cuerpo, así, en unidad, todo funcione correctamente para la gloria de Dios. Que Dios bendiga su palabra en esta noche.